tenemos una serie de micosis superficiales que comprometen la piel o los tejidos cutáneos. Entonces, los más frecuentes son los dermatofitos, son los que comprometen las capas superficiales de la piel, son las tiñas o tinias, ¿ya? Las lesiones se descaman como una vela, por eso se llama tiña o polilla o tiñas. Estos hongos habitan ahí en la queratina, en las capas superficiales, y es la forma más frecuente de infección superficial por hongos, ¿no? Estos son los géneros que pueden producir estas micosis: microsporum, epidermofito, tricofritum rubrum, que produce el pie de atleta, el spotrix, puede ser la esporotricosis, que pueden ser superficiales, pero también pueden ser unos nódulos subcutáneos que incluso se pueden ulcerar. Después vienen las levaduras. La principal levadura es la Candida albicans, ¿ya? Estos son hongos que normalmente habitan en toda nuestra flora de la piel, del tubo digestivo, etc. ¿Ya? Pero bajo ciertas condiciones se tornan patógenos, o sea, son una especie de oportunistas, como lo llaman. Entonces puede haber zonas de maceración, de humedad en los pliegues cutáneos donde entra la cándida y produce una infección micótica que se llama el intertrigo. O puede ser en pacientes diabéticos, es decir, que tienen una alteración inmune. Entonces, como hemos dicho, acá está la cándida, que puede producir infecciones superficiales, en este caso en la piel, en los anexos, en la cavidad oral, cuando hay condiciones que hacen que este saprófito o este oportunista pueda invadir y producir infecciones. Hongos dimorfos ya más complejos, como el Malassezia purpur, que produce la tiña versicolor, pero también sigue siendo una cuestión superficial, ¿verdad? Acá hay micosis, siguiendo hablando de las micosis superficiales. Entonces hemos hablado de las tiñas, que más o menos es esto mismo que está acá, y las subcutáneas, que son la esporotricosis, ¿no es cierto?, que pueden producir nódulos que se ulceran, se laceran. Los micetomas, que es algo diferente que ya lo tratamos. Hay micosis profundas o sistémicas, ¿ya?, producidos por todos estos que están acá. Hay un montón de hongos acá: aspergillus, blastomyces, coccidioides, criptococo, que producen meningitis. Todos estos generalmente entran por vía aérea y invaden y producen infecciones. También está la Candida albicans, que la habíamos visto en infecciones superficiales. Este hongo, esta levadura, puede producir micosis profundas sistémicas. Es una de las causas principales de sepsis en los pacientes hospitalizados. Claro que como oportunista invade el cuerpo, y en pacientes con trastornos inmunes puede producir esas infecciones, ¿ya? Estas infecciones sistémicas ya no se limitan a la piel, sino que comprometen órganos internos, pulmón, cerebro y otros. Acá hay algunos que son básicamente los que están acá, y los oportunistas, lo que hemos hablado de cáncer. Y los otros también pueden tener una conducta oportunista cuando hay disfunción inmunológica, como el SIDA, como la diabetes, etcétera. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que hemos dicho. El aspergillus entra por vía inhalatoria, produce trastornos pulmonares y luego puede producir en otros órganos también infecciones que ya son internas, ya son micóticas, y tiende a producir masas micóticas porque ruptura los vasos sanguíneos, y entonces produce una especie de isquemia, y ahí se infecta. Y ahí tenemos el aspergilloma, por ejemplo, que se ve cuando los aspergillos invaden las lesiones cavitarias de la tuberculosis, ¿ya? La blastomicosis también se transmite por inhalación, produce infecciones fundamentalmente en el pulmón, tipo neumonía, tipo absceso, pero también en otros lugares puede ir por vía sistémica y la flora. La cándida puede producir todo, ¿no es cierto? Puede producir infecciones superficiales, puede producir infecciones profundas, ¿ya? Está asociada a pacientes con cáncer, asociada a pacientes que tienen muchos antibióticos, que están en cuidados intensivos, que son diabéticos, ancianos,
que están mucho tiempo hospitalizados, venidos a menos, que tienen HIV, que tienen catéteres centrales con nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son factores que se van sumando y entonces Cándida puede entrar y hacer infecciones sistémicas, constituyendo la tercera o a veces la segunda causa de hemocultivos en los hospitales. Coccidioidomicosis también por vía inhalatoria y luego da infecciones. El criptococo, que da infecciones sobre todo meningias, pero entra igual por inhalación, ¿no? Una meningitis en los pacientes con SIDA. La mucormicosis es una enfermedad relativamente superficial, pero muy destructiva. Se producen úlceras necróticas que invaden la mucosa, la piel y producen un hueco y pueden llegar hasta el cerebro cuando están en la zona de las mucosas de las vías superiores. Lo mismo a nivel pulmonar y el tratamiento es con anfotericina D, como ya vamos a ver, y quirúrgico, porque hay que hacer una cirugía, o se puede dar estos azoles también nuevos, que son el tozoconazol y isobutanol. Acá hay algunos ejemplos de micosis. Aquí se ven micosis superficiales, ¿ya? De distintos colores. Eso es la titiriasis versicolor, ¿ya? Es producido por un hongo que se llama la Malassezia fulva, ¿ya? En el estrato. Estas son lesiones micosas típicas. Esto descama como una vela, por eso son las tiñas. Esto es la tiña. Este es el pie de atleta, ¿ya? Y esto es lo que se llama un intertrigo. Esto es producido por epidermofitos, esto es producido por cándida. En las zonas húmedas, en los pliegues cutáneos, en pacientes ancianos, pacientes con diabetes, el hongo produce ahí infecciones, la cándida. Se mete y produce lo que se llama el intertrigo. Son infecciones micóticas, ¿ya? Fíjense que son parecidas todas entre todos. Esta es la esporotricosis o el esporotrix, ¿ya? Que siguen los conductos radiculares a veces y son lesiones subcutáneas que se ulceran. Es una micosis superficial, pero ya puede llegar hasta la plana neurótica. Este es el aspergilloma del que habíamos hablado. Las cavidades después de una tuberculosis son invadidos por el hongo y producen lo que se llama un aspergilloma. Es un nido de aspergillos ahí. Esta es la imagen en la radiografía, esta es la imagen en una tomografía y esta es la imagen cuando se ha operado al paciente, ¿ya? Para retirar todo esto que está mal, ¿ya? Y esto también se puede tratar con itraconazol y con otros antimicóticos que vamos a ver. Todas estas infecciones de acá son infecciones superficiales producidas por cándida. El cándida puede producir el Muber orofaringeo, que este es el Muber. Igualito puede producir en el esófago este tipo de lesiones. Cándida puede producir onicomicosis. Esta es una micosis de la uña que es muy difícil de tratar. Se trata con terminafina en tiempos bastante prolongados. Esta es una micosis vaginal por cándida. Esta es una fotografía electrónica de cándida. Y esto es cándida que está produciendo una infección en el intestino grueso y delgado, y trae diarreas, y trae problemas. Todas estas son microfotografías de cándida que están en la superficie del intestino. Esta es la mucormicosis. Fíjense cómo produce infecciones mucosas o cutaneas y va formando un hueco, y esto se puede meter hasta el cerebro, puede ser mortal, ¿verdad? Esto hay que tratarlo rápidamente con anfotericina D, tozoconazol, algo muy serio, y hacer una cirugía para resecar todo y detener la destrucción del hongo que está produciendo. Muy bien, ahora vamos a retomar la revisión. Hay muchos antimicóticos, por eso esto se hace muy largo.
regresando poco. Entonces, estas son las cosas sociales, estos son más o menos cosas ya que hemos. Entonces ya entramos a los antimicóticos. Sí. Entonces, hay antimicóticos que se dan por vías que van a actuar sistémicamente, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, que son sistémicos, para infecciones sistémicas. Ahí está la anfotericina B, que la vamos a ver, la flucitocina, que no la vamos a ver, pero que se usa para meningitis, las equinocandinas, como la cascofungina, la anidafungina, que vamos a conocerlos también. Están los azoles, que son antimicóticos muy conocidos, que pueden ser imidazoles o triazoles. El imidazol es el más antiguo, que es el ketoconazol. El triazol son los más modernos. Itraconazol, fluconazol, posaconazol, boriconazol han ido apareciendo, ¿verdad? Y tienen virtudes progresivamente mejores o diferentes a los antimicóticos, ¿verdad? Normalmente ya no se usa mucho el keto, sino se usa sobre todo el fluco, a veces o los otros nuevos que han salido. Todos estos se llaman sistémicos, ya sea que vayan por vía oral o por vía parenteral, son para que vayan por la sangre y localicen al hongo y lo traten. Entonces son sistémicos para infecciones sistémicas, ¿ya? Luego tenemos sistémicos para infecciones superficiales. Entonces ahí entra la glicerofulmina, que no se usa mucho, y entra mucho la pervinafina. Estos dos se dan por vía oral, ¿verdad? Y son para mucomicosis superficiales. La terminafina sobre todo para los hongos de la uña, o sea, la onicomicosis. Y los de hongos, los de uso tópico para enfermedades superficiales de la piel, donde están las nistatina y otra vez los azoles. Estos azoles ya son en cremas. Pueden ser imidazoles como el clotrimazol y estos más, o triazoles más recientes como el tercorazol. Pues son un montón. Ya hay que tener los principios también de todo esto. Ya acá hay una clasificación parecida a la que hemos visto. Acá también. Pues fíjense cómo hay poliémicos que vamos a revisar, como la fotericina B, de uso parenteral, y la nistatina de uso tópico. Las equinocandinas, donde están la cascofungina, la anidafungina, los azoles, que son un montón, pueden ser imidazoles, como el ketoconazol, que se usa un poquito menos, y otros de acá que son de uso tópico, como los triazoles, que son los que más se usan hoy en día, el itraconazol, el fluconazol, el boriconazol, el posaconazol, todos estos por vía oral y parenteral muchas veces, y el terconazol, que es vía tópica. Y acá están estas aminas, donde la que nos interesa es la pervinafina, una aminamida terminafina que se usa para la onicomicosis. La glicerofulmina también se usa para la onicomicosis. Acá están las clasificaciones por el mecanismo de acción. Hay antimicóticos que hacen huecos en la membrana del hongo, porque son anfóteros, ya los vamos a ver, son ionóforos. Ahí están anfotericina B y la nistatina. Hay antimicóticos que inhiben una enzima que es la 14-alfa-desmetilasa. El hongo usa un esteroide en la membrana celular que es el ergosterol. Nosotros usamos el colesterol. El hongo usa el ergosterol. Para la síntesis del ergosterol hay una enzima que es la 14-alfa-desmetilasa. Estos antimicóticos, o sea, los azoles, inhiben a la 14-alfa-desmetilasa. ¿Ya? Y pueden ser triazoles, todos estos sistémicos y este tópico, o imidazoles, este es sistémico y los otros generalmente tópicos. Eso es en cuanto a la membrana celular del hongo. En cuanto a la pared del hongo, el hongo en la pared celular micótica tiene un azúcar complejo que es el glucano D o glucano beta, el glucano B, ¿ya? Y hay hongos que alteran la síntesis de este glucano alterando la pared del hongo. Esas son las equinocandinas, que son
son estas que están acá, la caspofungina y otras más, las equinocandinas, que vienen recientemente, no muy atrás, que inhiben el uso mitótico, la glicina, y que inhiben una enzima importante para sintetizar el ergosterol, que es la epóxido de escualeno epoxidasa. Ahí está la terminafina que se usa para la onicomicosis. Acá nuevamente vamos a volver a ver todos estos. Esta es la membrana celular del hongo, esta es la pared del hongo, ¿de acuerdo? Hay medicamentos como la anfotericina B y la listatina que producen huecos en la pared. ¿Ya? Son ionóforos, porque por ahí se sale todo y el hongo se muere. Esa es la fluorescencia. Las equinocandinas inhiben esta enzima, que es la sintasa del glucano. Entonces ya no puede haber glucano y se altera la pared bacteriana. Ese es el mecanismo de acción de las equinocandinas, de la caspofungina, de la amidofungina. Después hemos dicho que el hongo necesita en su membrana celular ergosterol. Bueno, el ergosterol tiene una serie de pasos y uno de ellos es la 14-alfa-desmetilasa, que es muy importante para la síntesis de ergosterol. Esa es inhibida por los azoles, ¿ya? Que son un montón que hemos visto. Y la terminafina también puede alterar la síntesis de ergosterol, pero acá más atrás. Hay un paso que convierte el escualeno en epóxido del escualeno, por la escualeno epoxidasa. La terminafina inhibe esa enzima, entonces altera la síntesis del ergosterol. Y el hongo va a tener muchos problemas cuando no tenga su ergosterol. Acá están los que inhiben el uso mitótico, donde está la gliceofulvina que se usa como antibiótico. Y este que se usa para la meningitis. Acá hay una especie de tiempo histórico de cómo van apareciendo los antimicóticos. El primer antimicótico que apareció en la anfotericina B, ya sabemos que es un ionóforo. Después apareció la flucitosina, porque este no pasa la barrera, en cambio esta sí, se usa para meningitis. Y después fueron apareciendo los azoles. Primero este ketoconazol, ¿ya? Imidazol, y luego los triazoles, como el fluconazol, el posaconazol, el itraconazol, acá, y hay otros azoles acá que siguen apareciendo. Aquí aparecieron las equinocandinas, la caspofungina, acá está el voriconazol, estas son equinocandinas, ¿ya? Como la caspofungina, y hay otros antimicóticos que han ido apareciendo. Muy bien, entonces vamos a ir revisando ahora cada uno de estos antimicóticos. Vamos a empezar por la anfotericina B. La anfotericina B es un excelente antimicótico. El problema es que tiene algunas reacciones adversas, sobre todo disturbio renal. Pero eso no quiere decir que no se pueda usar. Si se usa, puede ser muy bueno para micosis profundas, sistémicas. Entonces, lo primero que vamos a revisar son antimicóticos de administración sistémica para infecciones sistémicas. Y con el que pensamos es con la anfotericina B. La anfotericina B proviene de un hongo, ¿ya? Así es, ¿ya? Este hongo de acá. Es una molécula grande, un macrocíclico de 12 carbonos, que tiene muchos dobles enlaces, lo que le da una porción lipofílica, y tiene muchos hidroxilos que le da una porción hidrofílica. Entonces, por eso se llama anfotericina, porque es anfótero. Por un lado se mezcla con el agua y por otro con la grasa, que es anfótero. Es una molécula grande, poco soluble, entonces es difícil de administrarla por vía oral, no se puede porque es muy grande, no se solubiliza. Entonces vienen preparados especiales, y estos son los preparados bajo los que viene la anfotericina B. El principal, el clásico, es la suspensión coloidal. Anfotericina B de suspensión coloidal. ¿Ya?
Es la clásica anfotericina, que es nefrotóxica, como todas las anfotericinas, pero quizá un poquito más que las. Y viene anfotericina B con este compuesto. Después sale ya no la de suspensión, sino la anfotericina B de dispersión coloidal. Dispersión coloidal. Es un tanto menos nefrotóxica. Esa es la ventaja, pero produce escalofríos y fiebre cuando se administra. Como cualquier otra anfotericina puede producir también, pero quizás un poco más. Pero la ventaja de la anfotericina B con dispersión coloidal es que es un poco menos nefrotóxica. Se puede dar dosis más altas. Luego viene la anfotericina liposómica, ¿ya? Y bueno, puede servir para mucormicosis como cualquier otra anfotericina también. Luego viene la anfotericina de complejo lipídico, ¿ya? Que tiende a ser un poquito más nefrotóxica, bueno, pero está ahí. Se han tratado de hacer preparados orales de anfotericina, ya sea micronizada o sea liposómica, ¿no? Pero para vía oral. Esta es la liposómica para vía oral. Esta es la anfotericina B, fíjense, tiene una porción llena de dobles enlaces, por eso es un polieno, y esto hace muy buena combinación con la grasa, muy lipofílico. Y su otro lado, exactamente el otro lado, es más bien muy hidrofílico, hace buena combinación. La anfotericina B clásica es esta de acá, ya más o menos hemos hablado algo de ella. No se debe dar con electrolitis, sino con dextrosa, porque pueden precipitar. Y más o menos esta es la dosis. La anfotericina de dispersión coloidal viene con esto más bien, con clostridiol sulfato, y se puede dar hasta 4 miligramos, en cambio esta 0.6 miligramos kilo día. Acá se puede dar más dosis porque esta es menos nefrotóxica. Luego viene la anfotericina B liposómica, ¿ya? También se puede dar una dosis un poquito más alta, aunque es nefrotóxica. Y la anfotericina de complejo lipídico, ¿ya? Que sí es tan nefrotóxica casi como la clásica. La que más se usa, por supuesto, es la clásica. La cinética de la anfotericina B no se administra por vía oral, no se va a absorber porque tiene una parte muy hidrófila y otra muy hidrófoba. Es una molécula grande, no pasa membrana fácilmente, no pasa el ciclo cefalorraquídeo rápido, entonces que se da en administración endovenosa, ¿ya? Y la que más se usa es la de suspensión coloidal, como hemos visto, a este flujo o a esta dosis de administración. Se une a las lipoproteínas en la grasa y tiene una extensa unión en los tejidos, ¿ya? Por su componente poliénico, una extensa distribución, entonces se demora mucho en eliminarlo, ¿ya? Pero por su magnitud grande no pasa la barrera hematoencefálica. Se tiene que ir metabolizando y eso demora días porque la distribución es muy amplia, se mete y se resuelve en todo lado, entonces la excreción renal o del metabolismo es lenta, ¿ya? Es lenta. Y la diálisis no la remueve porque no la va a encontrar, está metida toda en los tejidos. Ya, este es el mecanismo de acción de la anfotericina B. Como hemos dicho, tiene una zona lipófila y una zona hidrófila, llena de hidroxilos. Entonces, la zona lipófila se adhiere a la membrana, al ergosterol, ¿de acuerdo? Acá. Y la zona hidrófila comienza a verse a sí misma. Entonces hace un hueco, ¿te das cuenta? La parte grasa se adhiere al ergosterol, dejando hacia adentro
la parte hidrófila de los hidroxilos, y entonces forma huecos en la membrana del hongo. El hongo muere, obviamente, porque se le mete agua, se le sale todo y el hongo muere. Ese es el mecanismo de reacción. ¿Hay resistencia? Sí, hay mecanismos de resistencia. Aumentar el ergosterol o sintetizar algo diferente al ergosterol, entonces baja la afinidad de la anfotericina B hacia los hongos. Esto es lo mismo como en la membrana celular, no en la pared, es donde produce estos huecos por su estructura anfótera. Y aquí más o menos lo mismo, hay otro mecanismo, pero el más importante es este ionóforo. Este es otro que captura el ergosterol y deja la membrana sin ergosterol. Entonces se tiene reacciones adversas de la anfotericina B, ahí viene su pequeño problema. Son reacciones adversas que, si bien es cierto, son fundidas, pero si tú manejas bien la anfotericina se puede usar. La primera reacción son las que hay durante la infusión. Hay una reacción a la infusión de anfotericina. Fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, etc. Taquimia, problemas cardiovasculares, una serie de reacciones. Pero ¿qué pasa una vez que se ha hecho la infusión? Es pasajero y que se puede disminuir administrando corticoides previamente, o si no paracetamol, o antihistamínicos, o opioides, y administrando la anfotericina B muy lento. Entonces todo esto te disminuye esta reacción a la infusión que es propia de la anfotericina B. El problema renal. El problema renal quizá es el más importante. Muchos de los pacientes van a hacer trastorno renal cuando reciban anfotericina B, sobre todo la clásica, por supuesto. Y acá está el problema renal de más a menos. La anfotericina clásica de suspensión coloidal, ¿no? Suspensión. La otra es dispersión coloidal. Sí, mal. Entonces la anfotericina B de suspensión coloidal es quizá un poquito más la nefrotóxica, la de dispersión coloidal es menos nefrotóxica, y las otras dos, la liposómica y la otra, están más o menos en el medio. El problema renal es a nivel, puede entenderse que tiene un componente reversible porque es una disminución del flujo renal. O sea, se produce una vasoconstricción por la anfotericina B renal y disminuye la perfusión renal, entonces es una especie de insuficiencia por el trastorno renal reversible. Y hay un irreversible, que es la lesión tubular. Pero las lesiones tubulares no son irreversibles, son por naturaleza reversibles, porque si muere una célula tubular, la otra se va a multiplicar y la va a reemplazar. Entonces la toxicidad no tiende a ser tan irreversible como algunas veces se puede ver, pero por esta razón se le tiene miedo a la anfotericina, ¿no? Pero es cuestión de manejarla bien, respetar las dosis, la velocidad de infusión y saber qué tipo de anfotericina estás dando para ver cuáles son sus dosis que debes respetar. Otro problema que la anfotericina B puede tener es anemia, porque disminuye la producción de eritropoyetina en el riñón, ¿ya? Entonces a veces se puede dar eritropoyetina, o también es un tema que va a ser pasajero. Puede haber hepatopatía algunas veces, ¿ya? No pasa la barrera macrocefálica, eso hizo la razón para descubrir la flucitocina, y los nuevos azoles que sí pueden pasar y pueden tratar la meningitis en hipótesis, ¿ya? El espectro de la anfotericina es muy grande, ¿ya? Por supuesto habrá resistencia, pero cubre un montón de órganos, ¿ya? Claro que el problema de su toxicidad para el helado, con que han aparecido ahora muchos azoles y otros antimicóticos,
que pueden incluso pasar mejor la barrera y tener el mismo aspecto. Entonces probablemente la han relegado, pero no la han desaparecido. Ella sigue siendo parte importante del armamentario antimicosis. Estas son las velocidades de difusión, que bueno, no es necesario que revisemos eso. Y miren todas las micosis sistémicas que tú puedes enfrentar con afrotensinamina, ¿no? Prácticamente todas, ¿no? Incluida cándida y otras cosas que puedan aparecer. Esofagitis candidiásica, esofagitis vesical, etcétera, 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 ¿no? Puedes darle intratecal, pero claro, puede haber complicaciones. Muy bien, eso es la anfotericina B, que tiene plena vigencia todavía. Y acá empiezan los azoles, que ya hemos dicho pueden ser imidazoles como el ketoconazol, que se da por vía oral y sistémico, el miconazol, el clotrimazol, que son cremas tópicas, ¿ya? Y los triazoles que vienen después, donde están todos estos que tienen ese, son sistémicos: itraconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol, ¿ya? Y este es el tópico, que es el terconazol. Menor impacto en las células humanas, menores reacciones adversas con los triazoles, ¿no? Acá están estos cuadros donde no están los triazoles más recientes, o sea, el voriconazol, el posiconazol, pero está el fluconazol, que expresa un salto importante en los triazoles, ¿no? Este es el imidazol, el ketoconazol. Miren cómo su absorción oral es variable. El itraconazol, que ya es un triazol, tiene una absorción también variable, pero el fluconazol tiene muy buena absorción, porque tiene mejor hidroxibilidad. Entonces acá ya la cosa cambia, el fluconazol marca una distancia. El itraconazol es bueno contra las peritonitis, pero el fluco le marca una distancia por todos los demás, ¿no es cierto? El flujo, miren cómo puede dar mucho mejor al sistema nervioso central, hace concentraciones más altas, ¿ya? Tiene una vida media parecida al itraconazol, su eliminación es renal, eso lo hace más manejable, y se puede administrar por vía oral endovenosa, igual que el itraconazol, igual que el ketoconazol. El ketoconazol es hepatotóxico, el itraconazol menos y el fluconazol prácticamente 3. La ingesta de estos medicamentos con alimentos se altera su absorción mucho con el ketoconazol, menos con el itra y prácticamente no se altera con el flujo. Altera la esteroidogénesis, puede dar trastornos menstruales, puede dar ginecomastia, puede dar otros problemas que el ketoconazol. Y los otros menos. Y miren el CIT y es teratogénico, el ketoconazol definitivamente, y los otros menos. El fluconazol mucho menos teratogénico, mucho menos inhibidor del CIT, pero igual es difícil darlo en el embarazo, ¿no? Entonces fíjense cómo a medida que se ha ido diferenciando las cosas, entonces el fluconazol o los nuevos antimicóticos azólicos han ido superando las limitaciones que ellos tenían, ¿no? Acá tenemos uno que se absorbe sin problemas, que no tienes que preocuparte mucho porque es solo la eliminación renal, que entra bien al sistema nervioso central, que no produce esteroidogénesis acelerada, que no produce hepatotoxicidad y que es menos teratogénico. Pero igual, ninguno se puede dar normalmente en el embarazo, porque se mete con los esteroides, ¿no? Acá tenemos el mecanismo de acción de los azoles. Esta es la cadena de síntesis del ergosterol, es igualita a la cadena de síntesis del colesterol nuestra, pero bueno, van apareciendo unos compuestos diferentes, como es el anosterol, y sobre el anosterol actúa esta enzima, que es la 14-alfa-desmetilasa, y produce esto, el hidroanosterol, y otra vez la misma 14-alfa-desmetilasa actúa sobre él, y al final tienes el ergosterol de grupo. Los azoles inhiben esta enzima, entonces disminuyen la síntesis de ergosterol y alteran la membrana del hongo, eso es un mecanismo de acción. Al no haber síntesis de ergosterol, además, se acumulan estos
son tóxicos de la membrana. Entonces, los azoles producen un doble efecto. Por un lado, disminuyen el ergosterol y por otro, te dan toxicidad en la membrana. Entonces, es un mecanismo bastante interesante. ¿Ya? Puede haber resistencia porque se muta la 14-alfa-desmetilasa. Azoles sistémicos se pueden usar en prácticamente todo lo mismo que se puede usar anfotericina B, ¿ya? Incluida cándida y los otros. ¿Ya? Reacciones adversas, ya más o menos hemos visto que el fluconazol se hace mucho más benévolo en este sentido que el ketoconazol, y entonces se hace menos tóxico. ¿Ya? La hepatotoxicidad es casi la historia del ketoconazol. No hay que tenerle mucho miedo a los enamorado. Acá tenemos el ketoconazol. Se usa básicamente por vía oral, en crema vaginal, ¿ya? Para la vaginitis candidiásica, se puede dar para hongos superficiales, ¿no? Algunas veces vía oral para el sistémico, pero tiene los problemas de los que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Se altera mucho con los alimentos, no tiene una absorción oral segura, es teratogénico netamente, es inhibidor del CYP, altera la síntesis de esteroides, en realidad todo lo que hepatotóxico. Entonces, bueno, mientras el ketoconazol es un muy buen inhibidor del CYP, los otros inhiben a CYP menos, entonces ese es un beneficio de la CYP. Altera la esteroidogénesis gonadal y en otros lugares, suprarrenal y gonadal. Entonces el ketoconazol tiene un problema ahí, porque puede alterar la espermatogénesis, puede dar ginecomastia, puede alterar el ciclo menstrual, puede dar impotencia, aumentar la prolactina, la lactorrea, un montón de problemas que se asocian por alterar la esteroidogénesis. Entonces se puede usar eventualmente, ¿no? Pero hay que tener presente las cosas que se pueden usar. Después sale el litroconazol, que ya es más benévolo. Un tiempo era la elección para el aspergillus. Hoy en día apareció el voriconazol, entonces la cosa es un tanto diferente. Su absorción ya la hemos visto, es un poco variable también. Se altera por los alimentos, en cambio el fluconazol no tanto. ¿Ya? No pasa el líquido cefalorraquídeo por esta porque se fija mucho a las proteínas, en la faja. En cambio el flujo se fija menos y tiene más hidrosolubilidad, entonces pasa mejor. ¿Ya? Bueno, el itraconazol, que ya lo vimos en el cuadro. En aspergillus puede ir muy bien, pero acá a lo mejor se supone que es el voriconazol. La anfotericina B también puede darse en aspergillus, pero incluso el voriconazol es mejor que la misma anfotericina. El fluconazol, que es un poco el primer estrella que apareció acá, se puede dar por vía oral o por vía parenteral, buena absorción, no se altera con los alimentos, dura 24 horas, solo es excreción renal, se liga a las proteínas menos, entra bien al líquido cefalorraquídeo, amplia distribución, inhibe el CYP, pero no tanto como los otros. Entonces, ¿qué más quieres? ¿No? Y usas todo lo que se te ocurra, puedes usar. El problema es que a veces puede haber resistencia. Sí, puede. Una serie de micosis donde el fluconazol es primera elección, otras donde no tanto primera elección. En mucormicosis se prefiere posaconazol, es esa que destruye las mucosas, que puede ser mortal porque invade el cerebro. Pues ahí se usa posaconazol. Y cuando tienes aspergillus, voriconazol. El fluconazol tiene reacciones adversas, sí, pero existe náuseas, vómitos, no hay alteraciones estrogénesis, se inhibe un poco el CYP, no es teratogénico, no es hepatotóxico, su teratogénica es baja, pero igual no se puede usar en el embarazo, obviamente. Luego del fluconazol salen el posaconazol, el voriconazol, son de uso endovenoso,
¿no? Sobre el voriconazol es de uso endovenoso. Influenza. También tiene metabolismo hepático, no pasa mucho la barrera, el flucosí, ¿ya? El voriconazol, hay otros virgilios, Ya. que es más o menos, pero puede ser para otros hongos también. El posoconazol también es de vía oral, es muy bueno para la mucormicosis. Es la que Tú me dijiste puedes los tratar la otros días. mucormicosis con flujo o con anflotericina beta. Sanamivir y oseltamivir. Pero lo más importante es la oseltamivir. Muy bien, esos son los azoles que inhiben a la 14 alfa desmetilasa. Luego de los azoles salen estas que son, que es la caspofungina, las equinocandinas. Las equinocandinas son compuestos semisintéticos derivados de hongos. Son lipopéptidos, tienen parte proteína, parte grasa, caspofungina, nidafungina, micafungina. Inhiben la síntesis de la pared del hongo, Sé que es el tercero. porque frenan la síntesis del glucano. El hongo en su pared tiene un glúcido complejo, que es el glucano. El glucano D o el glucano beta. Y hay una enzima que produce ese glucano, que es la glucanosintasa. Las equinocandinas inhiben la glucanosintasa. Ese es su mecanismo de acción. Y el glucano es algo muy importante en la pared. Nosotros no tenemos glucano, entonces no tenemos mucho problema. La glucanosintasa tiene dos opciones, la RO y la FSKP. Ahí es donde se une en la FSKP las equinocandinas y bloquean a la glucanosintasa. Entonces hay un edema de membrana, hay una disfunción de la membrana, de la pared del hongo. La caspofungina es de administración endovenosa. Esta es una limitación, acá el fosfonazol tiene prioridad, porque si pasa, no pasa. Otro que es un buen antimicótico y pasa muy bien la barrera es la flucitosina. No se usa mucho acá, se usa mucho en Estados Unidos. Bueno, así son las cosas. Esta no tiene una degradación sérica espontánea, no inhibe al CYP, es una ventaja, no tiene muchas reacciones adversas, pero como se mete con paredes, con membranas, no puedes usarlo en el embarazo. Si le quieres buscar alguna predilección a caspofungina, puede ser aspergillus o carmina. La anidalafungina también es por vía endovenosa, tampoco pasa la barrera, es muy parecida a la anterior, a la caspofungina. Muy bien, entonces estas son las equinocandinas. Y llegamos a que se usa por vía oral para tratar la micomicosis, que es la gliceofulvina, producida también originalmente por un hongo, se da para micosis superficial por vía oral, y su mecanismo de acción es que destruye el uso mitótico, inhibe la metafasia. Se absorbe bien y se distribuye a la grasa y luego se distribuye hacia la queratina. Inicialmente se distribuye al piel, a las uñas y a la grasa y el músculo, y de ahí se concentra todo en la queratina. Por eso es que sirve muy bien para la onicomicosis y las micosis superficiales cuando tienes que dar tratamiento sistémico. Sirve para dermatofitos. En el caso de la micosis tiene que darse 6 meses con glicerina. Reacciones adversas tiende a ser hepatotóxico, por eso es que la otra, que es la terminafina, es mejor para los onicomicosis, porque los tratamientos prolongados pueden inducir hepatotoxicidad. No se debe dar en el embarazo, por supuesto, está contraindicado, porque lo que hay es un tóxico, ¿no? ¿Cómo vas a poner algo así? La terminafina inhibe a la escualeno-lipoxidasa, acuérdense, entonces frena la síntesis de ergosterol.
Acá el escualeno se va a ir al colesterol, pero la terminatina divide al escualeno en epoxidasa, entonces no hay epóxido de escualeno, no hay epóxido. Ese es el mecanismo de acción de la terminatina. La terminatina es el que más se usa para la onicomicosis. También puedes usarlo para otros dermatofitos, para candidiasis, pero donde más rinde su uso es en la onicomicosis, ¿no? Se distribuye mucho hacia las zonas donde está la queratina, entonces por eso funciona en las micosis superficiales. Se da una sola dosis al día y para tratar hongos en las uñas necesitas 3 meses, no necesitas 6 meses como la glicina. Tiene menos toxicidades que la glicerofulvina, quizás un poquito de patotoxicidad, pero no mucho. En el embarazo siempre todo lo que tenga que ver pues, con esteroides de alguna manera no debe darse, pero si hubiera que darse pensar, pero normalmente no. Y finalmente los antimicóticos tópicos. Este es igualito que la anfotericina B, pero es mucho más tóxico que la anfotericina B. Por eso es que no se da por forma sistémica, se da solo tópico en las mucosas. ¿Ya? Es el micostatin, se da para micosis vaginales, para micosis orales, por cándida, etc. Pero su mecanismo de acción es igualito al de la anfotericina B, forma huecos por su estructura anfótica. Se puede usar para candidiasis superficial, en vagina o en otros lugares, o también se puede poner tópico también en pies, ¿no es cierto? Son superficiales. Luego vienen los azoles, los tópicos azoles. ¿Ya? Acá la historia es la misma que los sistémicos. Hay imidazoles como el clotrimazol y triazoles como el terconazol. Este es más reciente. El que más se usa es el clotrimazol. Eso no va a servir para tratar una onicomicosis. Para la onicomicosis tienes que dar terminafina, no hay otra forma. Puedes, acá también tienes que dar un antimicótico sistémico, pero le puedes poner un poquito de tópicos en las úlceras, pero le vas a tener que dar el proconazol o fluconazol, como tú quieras dar. La pitiriasis del sapolo se dice que el ketoconazol va bien con ella, porque también hay que dar sistémicos, son esas lesiones grandes, pero puedes dar para evitar el uso del ketoconazol. Si quisieras, puedes usar fluconazol sin problema, por vía oral también. ¿No? Esta es la pitiriasis del sapolo. Si tú tienes una cosa así chiquita, puedes dar tópico, pero si es más grande, tú tienes que dar un tratamiento sistémico, ¿no? Estas ya las habíamos visto. Bueno, ahí estamos. Listo, entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería el estándar para las filas?